Muy bien, entonces, el día de hoy contamos con la participación de nuestro invitado, el señor Óscar Esquivel. Él es administrador de empresas, nos acompaña desde Colombia, es consultor empresarial en Medra Consultores, tiene certificación internacional en servicio al cliente ofrecida por la Service Quality Institute, tiene experiencia de más de 24 años en investigación de mercados y satisfacción del cliente, es docente y conferencista en distintas universidades, consultor empresarial en programas de gestión de experiencia del cliente en empresas como Banco da Vivienda en Colombia, Bancolombia, Banco Agrícola de El Salvador, Siemens, Universidad del Norte, Previsora Seguros, entre otras. El señor Óscar Esquivel, bienvenido. Tiene usted a cargo la exposición del día de hoy. Al final, las personas que deseen hacernos unas preguntas nos escriben por el chat y al final nuestro invitado va a dar respuesta a las mismas. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Dan, por la presentación. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante y sobre todo absolutamente relevante para las circunstancias actuales. Y es un tema que tiene que ver con las ventas telefónicas. Es muy probable que exista una gran cantidad de personas que se han dedicado a las ventas por mucho tiempo y le han encontrado cierta resistencia a las ventas telefónicas, pero las circunstancias nos llevan a ver que hoy en día es tal vez uno de los pocos métodos que sigue vigente, que nos permite tener continuamente frecuencia y contacto con los clientes. Y dados como les contaba Dan, los 24 años que llevo trabajando en este tema de ventas telefónicas, pues voy a compartir algunos y específicamente los 10 errores más frecuentes en las ventas telefónicas, porque hoy en día estamos absolutamente abocados a utilizar esto como canal principal y fundamental para la generación de ventas y contactos con los clientes. Es importante que tengamos claro que, como vamos a ver los 10 errores más frecuentes en las ventas telefónicas, los vamos a explicar, vamos a comentarlos. Cuando vayamos terminado el quinto error, voy a parar, escucharé y miraré si tienen algunas inquietudes, preguntas, las resolvemos o las compartimos. Y continuaremos con las siguientes 5, de las 6 a la 10, y si también dentro de esas 6 o de esas 5 hay nuevas inquietudes, también por supuesto las vamos a resolver. Entonces, ¿por qué es importante enfocarnos en estos 10 errores frecuentes en las ventas telefónicas? Porque son, desde por supuesto mi opinión, los elementos que más reducen la efectividad que uno tiene en este canal. Es muy frecuente que uno se encuentre con personas que le tienen resistencia al canal, que no lo utilizan mucho o sienten que eso no nacieron para ellos. La verdad, no necesariamente sea un tema de condiciones de haber sido nacido para este tipo de trabajo, sino de cuidar aquellos elementos técnicos y estratégicos que van a permitir que seamos mucho más efectivos a la hora de conseguir los resultados que estamos esperando. Antes de hablar de los 10 errores más frecuentes en las ventas telefónicas, me quiero referir a dos elementos o a un par de elementos que son fundamentales para entender la gestión telefónica en su verdadera dimensión o en su completitud. Entonces, vamos a ver cuáles son los tipos de ventas telefónicas que se pueden dar. Vamos a dar una pequeña explicación y cuáles de esos errores que vamos a ver, que son los 10, aplican para uno u otro o ambos. Lo primero que tendríamos que separar es que hay dos tipos de ventas telefónicas, que son básicamente generados por la naturaleza de la llamada. Entonces, vamos a entender que hay ventas telefónicas que se dan con llamadas de entrada, o a eso en el mundo de la gestión telefónica lo llamamos inbound. Inbound quiere decir es que los clientes nos llaman a nosotros. La iniciativa de tener una conversación surge del cliente. Él es quien, por su necesidad, su deseo, sus problemas, acude a nuestra organización, sabe que nosotros existimos y nos llama. Pero el elemento fundamental aquí es lo que le acabo de decir. Sabe que nosotros existimos. ¿Y por qué sabe que existimos? Pues porque puede ser un cliente recurrente con el cual hemos hecho negocios durante mucho tiempo, sabe que nosotros somos una solución o atendemos parte de los problemas que él tiene y nos llama. La segunda es que alguien que nos conoce a nosotros, que ya ha hecho negocios con nosotros, nos llama. Seguramente alguien lo referenció y el tema de referenciación es muy importante, da opinión acerca y sobre todo favorable, porque si no fuera así no nos hubiera llamado.
y nos está llamando. Cuando el teléfono suena, repica el teléfono de nuestra organización, es también porque alguna campaña comercial que hemos desarrollado en medios tiene efecto. Salimos en cualquier en prensa, radio, televisión, por supuesto si la compañía tiene el músculo para hacerlo, entonces por supuesto hay una oferta muy tentadora, resolvemos un problema mucho más eficiente o decimos resolverlo mejor que los demás y los clientes nos llaman, toman la iniciativa y nos marcan. Y también es muy frecuente que nos llamen los clientes a nosotros cuando nuestra página web tiene un buen posicionamiento en el motor de búsqueda de Google, que es el buscador más usado en Latinoamérica. Nosotros aparecemos ya sea orgánicamente o por publicidad, entonces los clientes encuentran que nosotros somos las primeras soluciones que aparecemos en Google y nos llaman. Esas llamadas de entrantes o inbound en términos de efectividad son las más efectivas. Nos encanta tener ese tipo de llamadas, son las mejores, tienen una altísima tasa de efectividad, los clientes tienen una alta predisposición a la compra y por supuesto tenemos pues muchas expectativas a la hora de vender porque ahí tendremos más posibilidades de ser efectivos. Tenemos otras, cuando no tenemos tanto volumen de inbound o porque necesitamos un volumen mayor de ventas, pues no nos podemos quedar esperando a que los clientes nos llamen. Y es ahí donde tenemos que comenzar a decir, bueno, ¿y dónde vamos a encontrar a los clientes que aunque necesitan nuestro producto, aunque necesitan nuestra solución, no nos han llamado? Entonces, acudimos a las estrategias de generación de llamadas de salida o el también conocido en el mundo de la gestión telefónica llamado outbound. Outbound es que somos nosotros los que tomamos la iniciativa. Somos nosotros que definimos en qué momento marcarle a un cliente, a qué cliente, en qué orden, con qué frecuencia. Aquí se presenta por varias razones. ¿Cuáles son las razones por las cuales hacemos una llamada de salida a un cliente? Bueno, la primera es porque puede ser un cliente que ya es de nosotros y necesitamos hacerle una llamada para saber, hacerle mantenimiento de la cuenta, identificar que las cosas están funcionando bien y que todo está bajo control. Y eso es muy bueno y hay que hacerlo con mucha frecuencia porque eso elimina o nos permite monitorear la presencia de competidores, de detectar nuevas oportunidades y ambas cosas son absolutamente ganadoras para la organización. La segunda es cuando tenemos que hacer un lanzamiento, tanto de un producto nuevo o productos nuevos a clientes existentes. También cuando nosotros queremos llegar a un mercado en el que nunca hemos estado. También estamos apareciéndonos en una región, en un lugar, en un nuevo segmento de mercado en el que nunca hemos aparecido. Hacemos ese tipo de llamadas como contándole a ese universo al que queremos llegar, que aparecemos y que somos una posibilidad válida para ser tenida en cuenta para hacer negocios. También es importante para rescatar clientes perdidos. Esta no es una cosa que se va a descartar. El rescate de clientes es una labor estratégica que la organización debe siempre considerar, pero yo siempre identifico y claramente recomiendo que cuando uno haga gestión de recuperación de clientes perdidos, identifique que no todos los clientes perdidos son sujetos a ser llamados a ser recuperados, porque hay clientes que son perdidos porque nosotros decidimos perderlos. Hay clientes que están perdidos porque nosotros tuvimos un mal desempeño y los clientes definitivamente no van a poder o no van a querer volver con nosotros, salvo que tengamos evidencia de que hemos mejorado lo suficiente como para que él lo considere. Y en tercera instancia, aquellos clientes que se fueron por alguna situación, no necesariamente porque estuvieran enojados con nosotros. Y entonces con esa triple segmentación que les estoy dando, yo recomiendo que, pues por supuesto, nos vayamos con aquellos clientes que por alguna situación que es ajena a nuestra responsabilidad los perdimos. Seguramente por una condición particular interna de la compañía, suspendieron algún tipo de actividades que nos vinculaban con nosotros, esos son a los cuales que hay que llamar. Pero aquellos que nosotros definimos perder porque no nos interesaban, o aquellos con los cuales nosotros tuvimos un mal desempeño, pues no son precisamente los primeros a los cuales tendríamos que llamar a la hora de rescatar clientes. Y por último, pues también es importante, además de esa llamada a vender, hay que también llamar a los clientes para hacer seguimiento a nuestras propuestas. Nuestras propuestas comerciales, ojalá, pero muy pocas veces se resuelven en una primera visita o en una primera llamada. Entonces, frecuentemente hay que estar haciéndole monitoreo al avance de la propuesta, qué tipo de decisiones ha tomado la compañía, cómo van las conversaciones y la evolución de la comparación de nuestra propuesta con la de otros competidores, porque siempre y muy probablemente sea así,
estamos siendo comparados o estamos entrando en una situación de comparación y determinar cuál es el proveedor que más le conviene. En todas estas circunstancias nosotros estamos haciendo llamadas de salida, que son también parte de las estrategias que utilizamos para los dos objetivos fundamentales de las organizaciones, que ustedes bien lo saben, que son atraer clientes nuevos, porque sin clientes nuevos no crecemos, pero tampoco crecemos si nosotros no conservamos a los clientes actuales. Entonces las llamadas de salida se convierten en ese mecanismo y ya con esto entonces entendemos que hay dos tipos de ventas telefónicas. El primero, las ventas telefónicas inbound, cuando los clientes nos llaman. Y segundo, las ventas telefónicas cuando nosotros somos los que tomamos la iniciativa, nosotros somos los que marcamos el momento de hacer aquellas llamadas para aquellos prospectos o clientes actuales. Entonces, a ver, ya teniendo claro eso, vamos a ver cuáles son los errores que se cometen tanto en inbound como outbound o en ambos y que nos limitan la posibilidad de tener mejores resultados. Entonces, ¿cuál es el primer error que se generan en las organizaciones cuando estamos vendiendo por teléfono? El primer error, y no necesariamente el error va del más importante al menos importante o viceversa, no. Son 10 errores, todos muy graves y todos muy solucionables dentro de nuestra estrategia. Bases de datos sin depurar. ¿Y qué quiere decir eso? Que estamos o llamando o recibiendo llamadas y nuestra base de clientes no está actualizada. Mi primera recomendación en este sentido es, si tú tienes una base de clientes vigente y actual, hay que mantenerla muy, muy actualizada siempre. Hace poco leía un artículo de una revista internacional en Estados Unidos y hablaba de que en Estados Unidos una sociedad que tiene unas condiciones de empleo, digamos, estables, que tiene unas condiciones económicas mucho mejores que cualquiera de otros países en Latinoamérica, tiene una tasa de desactualización de bases de datos del 40%. Entonces, si una organización, si una sociedad como la de Estados Unidos presenta una desactualización del 40% de la base de datos, ¿qué podrá pasar en nuestros países? Eso nos obliga, y esa es una misión estratégica de la compañía, mantener actualizada la base de datos. Si no tenemos actualizada la base de datos, pues los clientes nos llaman y ni siquiera sabemos quiénes son. O no sabemos de dónde nos están llamando, o no sabemos dónde está ubicado, le podemos despechar un pedido al cliente a la dirección que no es. Eso mataría las ventas telefónicas de entrada, pero también mataría las ventas de salida si yo no estoy llamando a una base de datos que está totalmente actualizada. ¿Qué es una de las cosas que más desgasta a los vendedores? Es tomar una base de datos que les entregan para gestionar ventas que está desactualizada. Entonces, cuando un vendedor comienza a gestionar una base de datos y encuentra que no, ahí no vive, no lo conocen, ya se mudó, que no está acá, pues comienza a sentir que gran parte de su trabajo, de su esfuerzo y de su experiencia se va en gestionar registros que no son efectivos. ¿Cuál es el antídoto más efectivo para eso? Nunca le entregue una base de datos sin depurar a un vendedor. A un vendedor entreguele una base de datos ya totalmente filtrada, identificada, todos contestan, el número está correcto, porque les estás desgastando emocionalmente a tu vendedor. Si sientes que la base de datos que vas a abordar no está actualizada, pon a alguien diferente al vendedor déjalo vendiendo. Pon a alguien diferente al vendedor actualizado a la base de datos, a una secretaria, a un auxiliar, a un analista, a alguien que filtre, le entregue lo bueno, lo que ya está depurado y que se queden por allá actualizando y buscando por mecanismos directos o indirectos la manera de actualizar la base de datos. Y otra recomendación final en el tema de las bases de datos es, por favor, no compremos bases de datos. No es una buena estrategia. Yo creo que las bases de datos en este mundo actual hay que construirlas. Y hay muchos mecanismos para construir. Podemos generar landing page, podemos generar eventos, podemos generar situaciones en las cuales los clientes se muestren interesados en conocer lo que nosotros hacemos y a ese cúmulo de personas interesadas les vamos a hacer la gestión, pero tomar bases de datos compradas en la calle sin ningún tipo de filtros y sin ningún conocimiento de parte de los clientes, nuevamente genera un desgaste innecesario en los vendedores que evita que la efectividad de ellos sea contundente, sea lo que estamos buscando y que nos ayude a crecer a la velocidad que necesitamos crecer. El segundo error que se comete con mucha frecuencia es que las personas que hacen la gestión telefónica están mal seleccionadas y entonces no les gusta la tarea,
no les gusta hacer este trabajo, tienen bajo desempeño, cuando tienen un contacto con un cliente no lo aprovechan. Y la causa no es que el producto no sea bueno, no es que la oferta no sea interesante, es que a las personas no les gusta hacer ese trabajo. Yo básicamente lo que recomiendo en estos casos es que tengamos a la hora de la selección de personal, que es la piedra angular de todo este trabajo comercial, cumpla tres requisitos fundamentales. Los asesores comerciales que estamos saliendo a contratar al mercado deben tener en este orden, y este sí en orden de importancia, estos tres elementos. Les debe gustar la tarea, deben tener vocación por ventas. Y hay métodos psicotécnicos, psicológicos, para identificar si las personas tienen propensión a eso. Si realmente les gusta relacionarse con personas, les gusta conversar con otros seres humanos, les interesa el relacionamiento con clientes. Y eso debe estar fundamentalmente identificado y eso claramente hay formas de hacerlo. La segunda es que las personas que se dedican a las ventas deben tener una altísima tolerancia a la frustración. Muchas veces tenemos gente muy buena que conoce el producto, que es técnicamente muy capaz, pero se frustra. Y en ventas lo que más hay es no. Un vendedor bien entrenado, muy efectivo de la industria que ustedes quieran, tendrá un 20-25% siendo muy bueno, extraordinario de rendimiento. Pues eso qué quiere decir, si vemos la estadística al contrario, pues quiere decir que si al 20% le vende, quiere decir que el 80% no le compra. O sea que recibe 8, si estamos hablando de 10 clientes, recibe 8 veces no y 2 veces sí. O sea que recibe una carga enorme de negativas frente a las pocas veces que le dicen que sí. Si tengo nuevamente una base de datos a la cual llamo y me dicen 8 veces no, y no tengo una buena dosis de tolerancia a la frustración, pues simplemente cuando llegue al que ya me corresponde, al que ya efectivamente me va a comprar, estoy tan desgastado, estoy tan lastimado mentalmente y emocionalmente, que pierdo esa posibilidad que era real, simplemente porque ya he perdido la fe en mí mismo, cree que es un problema personal, que yo no estoy capacitado para esto, y no entiende que en las ventas ese es un trabajo de persistencia. Y la tercera, el primer elemento es entonces que tenga vocación, el segundo es que tenga tolerancia a la frustración, y el tercero, que puede ser negociable, se llama experiencia. La experiencia puede ser muy importante, pero hay ocasiones en las cuales nuestra organización no se permite contratar vendedores muy experimentados. Y muy probablemente, como, si me permiten la comparación, como los equipos como los equipos de Latinoamérica, pues se tienen que dedicar a construir sus propias divisiones inferiores, a sus fuerzas básicas, para construir talento para después venderlo al exterior. Bueno, pues nosotros somos eso. Nosotros, si no podemos traer experiencia, pues la tenemos que construir y nos amparamos fundamentalmente en el primero, que es vocación, segundo, tolerancia a la frustración, y si podemos conseguir experiencia, maravilloso, pero nos toca forjarla y tenerla. El tercer error que se presenta a la hora de gestionar estas ventas es que los vendedores muy frecuentemente, y yo diría que mayoritariamente, en las organizaciones típicas que hacen este tipo de labores, sí reciben entrenamiento, pero muy enfocado al producto o al servicio. Entonces les explican las características técnicas, cómo lo producimos, cuáles son las materias primas que utilizamos, cuáles son nuestras condiciones ambientales y una cantidad de cosas, y los atiborran de una cantidad de información que está enfocada básicamente al producto. Entonces, en una organización más o menos decente, cuando una persona entra, un vendedor entra o varios vendedores entran a la empresa, se concentran fundamentalmente en enseñarle 4 cosas. La empresa, somos una compañía que nació en el año 1900 tal, y que nosotros tenemos una visión, etcétera, etcétera, valores corporativos, la mega, etcétera, etcétera, y es maravilloso y eso hay que hacerlo. Pero no es suficiente. Entonces, a eso le sumamos productos y servicios, que fue lo que hablamos anteriormente. Tercero, les explicamos cómo funciona nuestro sistema. Cómo es que nosotros ponemos un pedido, cómo es que nosotros lo procesamos, cómo es que se hace la trazabilidad para que el producto le llegue al cliente, uno cómo verifica entonces a través del sistema que el cliente ya le dan procesos, si ya lo recibió, la facturación, etc. Maravilloso, eso hay que enseñarlo, por supuesto. Y después de que ya le hemos enseñado la compañía, los productos y el sistema, lo mandamos para donde el jefe para que éste le explique el puesto de trabajo. Entonces se sienta con él, le da una serie de recomendaciones, esta es tu cartera de cliente, los visitas cada cuánto, una llamadita, un correo electrónico, y debes sacar un volumen de ventas XYZ con respecto a estas potencialidades que te doy. Y
sale. ¿Qué le quedó faltando a este vendedor? Entrenamiento en ventas. Tenemos vendedores que se sientan al puesto y que nunca en su vida han recibido un entrenamiento en ventas, o que la compañía no le provee un entrenamiento en ventas. Entonces, hay que cuidar, y la recomendación en esto es que las organizaciones, así como nos preocupamos por hacer un buen proceso de selección, que está muy bien, debe complementarlo con un proceso de formación que vaya más allá del producto, que vaya más allá de la empresa y que incluya dos elementos fundamentales. Ventas, o sea, enseñarles a vender, tenerle un estilo propio de la compañía, enseñarles a cómo abordar a los clientes, enseñarles cómo manejar objeciones, enseñarles a presentar el producto, a cómo aprovechar las oportunidades de cierre. Y también fundamental, hay que enseñarles de la competencia. En el manejo y en el conocimiento de la información de la competencia están las oportunidades para manejar las objeciones, la mayoría de ellas. Entonces, cuando nosotros nos concentramos en enseñar el producto, nos encontramos con vendedores cotorras que simplemente hablan y repiten la información que tienen porque fue simplemente lo que les dimos, información del producto, de todo lo que hacemos, etcétera, etcétera, y olvidan lo fundamentales al otro lado, quien está un ser humano que requiere soluciones. Nos vamos a ir entonces con el error número 4. Los prospectos a los cuales llamamos no saben nada de la compañía que nosotros representamos. Entonces, esto se da mucho más, por supuesto, en llamadas de salida que en llamadas de entrada. Los elementos anteriores se daban para los dos, para entrada y salida. Pero este es muy exclusivo para llamadas de salida. Llamamos a una persona, a un prospecto calificado, a uno que nosotros consideramos un prospecto calificado porque se parece a muchos de los clientes que ya nos han comprado, porque tiene un perfil muy similar, etcétera, etcétera. Pero él no sabe quiénes somos nosotros. Ese prospecto no está ni por enterado que nosotros existimos. No tiene idea de nosotros cuál es nuestro desempeño, cuál es nuestro prestigio, cuáles son nuestras fortalezas. No tiene ni idea. ¿Y por qué es un error? Porque entonces el vendedor, cuando logra conectarse con esta persona, con la persona indicada, si es que lo logra conseguir, se le van los primeros segundos de esa conversación que debería ser muy atrapante, donde él debería estarle ya haciéndole ver que es un bendecido por haber hablado con nosotros. Se van esos primeros segundos de la conversación respondiendo a preguntas como, ¿y ustedes quiénes son? ¿Y usted cómo sabe de mí? ¿Quién le dio mi teléfono? ¿Por qué en medio se enteró que yo existía? Entonces, estamos resolviendo más problemas o más inquietudes de dudas o de miedos de los clientes sobre nosotros, sobre la real existencia de nosotros, que sobre que él sepa quiénes somos nosotros. Él debería estar fascinado de saber que nosotros lo llamamos. ¿Por qué es un error? Porque le hemos dejado el primer contacto de un prospecto muy calificado al teléfono. Y no le podemos entregar esa responsabilidad al teléfono. Se la tenemos que entregar a medios que le permita a ese prospecto saber que nosotros existimos. Y para eso ya hoy, sin tener que acudir a mecanismos costosos, podemos hacerlo. Nosotros podemos hacer eventos, nosotros podemos hacer correos electrónicos, podemos generar publicidad en Internet que nos haga famoso o por lo menos visible, para que cuando nosotros aparezcamos en la vida del cliente por teléfono, él ya tenga alguna referencia de qué nosotros hacemos, cómo nos hemos desempeñado, qué prestigio tenemos, y eso va a facilitar enormemente la posibilidad de hacer negocios con nosotros. El número 5 de los errores que se presentan frecuentemente a la hora de la gestión y ventas telefónicas es el uso de guiones, scripts, libretos o todo aquello familiar que represente que la persona que hace gestión telefónica, ya sea de entrada o ya sea de salida, repita como un loro. Entonces es muy frecuente que ustedes hayan tenido la posibilidad de escuchar llamadas que nos hacen frecuentemente, donde la persona que llama se reza un discurso preelaborado. Muy buenas tardes, mi nombre es el motivo de mi llamada es para que usted conozca nuestro nuevo portafolio de servicios, el cual ha sido diseñado para que... Y no interactúa con las personas. Estos guiones son lo peor que nos pudo pasar. No sé por qué aceptamos y adoptamos una serie de metodologías que no conversa con el cliente.
¿Cuántos de nosotros hemos recibido este tipo de llamadas donde estos muchachos o estas niñas seguramente tienen muy buena voluntad, pero no hacen sino repetir un discurso, no se preguntan, no se preocupan por escucharnos, no saben quiénes somos nosotros, no quieren conocernos, no conversan con nosotros, no desarrollan una conversación profesional que facilite la interacción entre ambas partes? Por supuesto, cuando nos dejan algún respiro, nosotros les decimos, ay, señorita, muchas gracias, pero no estoy interesado. No, ¿por qué? No, porque ya lo tengo. Ah, gracias, pum, y la llamada se va. Pero lo grave de eso es que ese es un registro perdido. Esa era una oportunidad fabulosa de oro que no guardó la posibilidad de ser continuado en el futuro. Ya dijimos anteriormente que lo que más vamos a recibir son rechazos. Por supuesto, estamos totalmente conscientes de ello. Bueno, pero que el rechazo sea un no por ahora. No, señorita, si hablamos en 6 meses, tal vez haya una posibilidad a que, señorita, por favor, no me vuelvan a llamar. Y esa es perder un registro para siempre. Y cuando uno tiene un mercado muy pequeño, donde las posibilidades son mínimas, pues yo no puedo estar desperdiciando registros calificados, efectivos, que valgan la pena, simplemente porque mi entrenamiento se concentró única y exclusivamente en darle a los asesores comerciales un guión, un libreto para que hablaran y repitieran como loros lo que nosotros les hemos enseñado. Muy bien, ya hemos visto entonces los 5 errores más frecuentes en las ventas telefónicas. Quisiera saber si en este momento hay alguna duda o algún elemento que quisieran conversar para poderlo resolver. ¿Ninguna? Pueden usar la sección de chat para poder escribirle cualquier pregunta o consulta al profesor Oscar Esquivel, por favor. Bueno, entonces vamos a continuar. Acá hay dos posibilidades. O he sido absolutamente claro o no me han entendido nada. Y espero que sea lo primero. Muy bien. Vamos con el número 6, el error más frecuente, el sexto error, que no es no saben manejar los frecuentes. El tema de no tengo dinero, en este momento no me han pagado, me parece muy caro, no tenemos presupuestos más frecuentes que los asesores tienen, pero no lo saben manejar, se defienden. Las objeciones no deberíamos tenerle mucho miedo, la verdad. Las objeciones son parte integral del proceso de la venta. Y cuando uno tiene un proceso de la venta, pues son cosas, y esos son los 3 elementos importantes de las objeciones. De las objeciones podemos saber 3 cosas. Primero, que son predecibles. Sabemos que pueden aparecer y difícilmente se van a salir de un marco de las 6, 7 u 8 objeciones más frecuentes que yo tengo. Entonces, ahí no debería haber ningún tipo de sorpresas. El segundo punto es que como yo ya sé qué son, qué vienen, cuándo vienen y cuándo van a pasar por lo predecibles que son, pues son fácilmente preparables. Yo puedo con cada una de ellas establecer una especie de antídoto. Yo puedo mostrar que evidentemente puede que nosotros tengamos un precio ligeramente mayor, pero por rendimiento y duración de nuestro producto, aunque costemos un 10% más, tenemos una duración del 30 o 40% más y por esa razón se justificará de sobrada manera que nos compren a nosotros y no nos compren a la competencia. Que si nosotros tenemos suficientemente predecible que nuestro producto es que yo no conozco su marca, pues que nosotros sepamos que compradores muy importantes ya nos han comprado a nosotros, que esa gente hace muchos estudios y son muy juiciosos a la hora de comprar. Entonces, que si una organización tan seria como esa otra que él seguramente conoce nos ha comprado a nosotros, pues es la posibilidad de mostrarle que tenemos una buena calidad, porque claramente lo que hay detrás de ello es un temor o miedo que el cliente no sabe expresar de otra manera que como una objeción. Entonces, en la medida en que las objeciones son predecibles, son preparables, pues son manejables.
Y eso, en la medida en que nosotros les enseñemos a los vendedores cómo predecir, cómo manejar y cómo preparar las objeciones, pues vamos a reducir la posibilidad de que las objeciones nos generen pérdidas de clientes, pérdidas de ventas, y nosotros de esa manera incrementar el volumen que los asesores pueden llegar a vender en cada una de sus interacciones, tanto telefónicas como presenciales, porque las objeciones no son un tema exclusivamente de ventas telefónicas, sino de todo tipo de relacionamiento con los clientes. La séptima objeción que muy frecuente, o la razón por la cual muchas veces nosotros tenemos errores en la gestión telefónica, está enfocada a que tenemos horarios inadecuados. Y los horarios inadecuados pueden pasar en el inbound como en el outbound. ¿A qué me refiero? Yo puedo en inbound, en llamadas entrantes, y me ha pasado con mucha frecuencia con algunos de los clientes que he asesorado, en que yo les pregunto, bueno, ¿y por qué atendemos de 8 a 5? Y la respuesta es, pues porque ese es el horario de la empresa. Ese no es el horario que los clientes necesitan. ¿Tú has identificado antes de las 8 de la mañana si los clientes te están marcando? ¿Tú has identificado si después de las 5 de la tarde que tú cierras tu empresa los clientes te siguen llamando? ¿Tú has identificado si el fin de semana los clientes acuden a ti y tú no les contestas el teléfono? Y es gravísimo, porque hay probabilidades de que tu competidor sí le conteste. Hay la posibilidad de que el cliente, como no contestas el teléfono, busque un producto sustituto. Y entonces está monitoreando la frecuencia y los volúmenes en los cuales los clientes nos están llamando, pues es una tarea que estratégicamente nos corresponde a nosotros, no a los vendedores. Ellos simplemente se sientan a la hora que nosotros les digamos, pero los que analizamos el comportamiento de los clientes somos nosotros, los estrategas, los que estamos al frente de la organización y los que estamos responsables de los resultados. Y en llamadas de salida con también muchísima razón. Comenzamos a hacer llamadas o muy temprano o muy tarde, y no necesariamente porque la ley nos cohiba o la ley nos impida que llamemos, es porque no corresponde, es porque culturalmente a esa región, a esa zona del país, a esa zona del mundo al que estamos llamando, no le gusta que la llamen a esa hora. Hay regiones a las cuales no les gusta que los llamemos al mediodía porque están almorzando en casa. O porque simplemente no es la hora en que les gusta tener ese tipo de conversaciones. Entonces, hay que estudiar, conocer e identificar los gustos de los clientes. Si nosotros no identificamos esto, le estamos dando posibilidades a la competencia que lo haga en el horario correcto, o peor aún, somos inoportunos, los fastidiamos y cuando realmente nos necesitan no van a considerar nuestro nombre porque simplemente los hemos fastidiado, los hemos atiborrado de información y no están preparados para tener conversaciones con nosotros de negocios porque simplemente nos hemos gastado los cartuchos de comunicación fastidiándolos y no siendo una solución. Y en ese sentido, recomiendo que tengamos la posibilidad de estudiar con mucha cautela cuándo, cómo y dónde y por qué a cada una de las regiones. Y sobre eso especializarnos. Porque en la medida en que nosotros, sobre todo en llamadas de salida, nosotros seamos mucho más finos en las horas que estamos llamando a los clientes, le damos un mejor aprovechamiento a las bases de datos, que siempre son finitas. Las bases de datos no son infinitas. Si tú le vendes a un segmento, que puede ser, por ejemplo, las 500 más grandes empresas del país, y se te acaba la base de datos, ¿de dónde sacas más bases de datos? No hay otras 500 empresas de ese tamaño. O no hay otras 1000 empresas de ese tamaño. Y tal vez tu producto, tu servicio solo sea especializado para ese tipo de organizaciones. Entonces, cuando terminaste de recorrer esa base de datos, ¿qué vas a hacer si no la has trabajado correctamente simplemente porque no utilizaste un horario adecuado? Pues eso es un planteamiento estratégico que nuevamente corresponde revisarlo, analizarlo y cuestionarlo. Por supuesto, actuar sobre lo investigado. El error número 8, ese es un error muy frecuente en muchas organizaciones de todo tamaño. No tipificar los contactos es no tener un lugar donde depositar qué pasó en cada contacto, no necesariamente telefónico. Hoy en día, una panadería de barrio debería tener CRM.
Todas las organizaciones de este mundo deben tener un CRM, deben saber qué pasa con un cliente. Y volvamos al ejemplo de la panadería de barrio. Si yo sé que hay un cliente que lleva 3 o 4 días, que me compraba todos los días y hace 3 o 4 días no viene, yo tengo que reaccionar. Yo tengo que llamar y preguntarle, señor, ¿está enfermo? ¿Le pasa algo? ¿Usted quiere que yo le envíe a domicilio el pan? Y para que no se preocupe, no le voy a cobrar el domicilio, adicionalmente le voy a regalar 3 panes. Entonces yo no puedo perderle el control de lo que está pasando con mis clientes. Ahora llevémoslo al teléfono. Si tenemos una persona que hace gestión telefónica y escribe, no, el señor no se encontraba, pide que le llamen a las 8 de la mañana, pero al otro día ese asesor por alguna razón se enfermó, no pudo venir porque su familiar tuvo que hacer algo, le dimos vacaciones, ¿se para la compañía? ¿Lo debemos dejar en la mente o en la memoria de esa persona que se acuerda que tocaba llamar mañana a las 8 de la mañana? No, eso tiene que estar consignado en un sistema donde la organización lo pueda monitorear, ejecutar. Y no es un tema de precio, no es un tema de costo. Hay CRMs con versiones básicas que son gratuitos, que no representan ninguna inversión para la compañía y que pueden estar en la nube y que independientemente que no estamos trabajando en la casa, pero si estamos conectados en un CRM que está ubicado en un sistema centralizado en una nube, pues simplemente entramos y sabemos que tenemos que gestionar este cliente y llegar oportunamente, porque no se trata de llamar muchas veces, es llamar cuando es correcto llamar. Entonces, el no tener un lugar donde nosotros, un repositorio de información donde coloquemos todos los contactos, le digamos a la compañía, porque al final la dueña de la información es la compañía, no la gente, no el vendedor. ¿Cuántos vendedores no se han ido en la organización y se llevan a los clientes y su relación? Y la compañía ni siquiera sabía que era cliente de nosotros, porque simplemente da una factura cada vez al año. No, pero el vendedor sí lo sabe. Pues esa información que debería quedar para la organización. Y nosotros deberíamos, como dueños de la organización o como responsables de la organización, proveerla de proteger la relación con los clientes. Y esa es una de las maneras más efectivas. Y no recomiendo llevar muchos archivos de Excel, porque entonces terminamos teniendo un archivo de Excel por cada asesor comercial, con estructuras distintas, tipifican de la misma manera, con discursos, con códigos, con números, con letras, con colores. Eso no es uniformidad. Y eso nos evita y nos limita la posibilidad de tener contactos efectivos, contactos frecuentes y contactos adecuados con cada uno de nuestros clientes, que siempre son pocos para nuestras ambiciones y que son suficientes para darle de comer a los competidores. El número 9 de los errores que muy frecuentemente veo en las ventas telefónicas y en todo tipo de ventas, y es que los vendedores no saben cerrar. Y todo corresponde probablemente a que hemos contratado gente sin experiencia, pero bueno, dijimos que la experiencia pudiera ser manejable, pero como solo los hemos entrenado en producto, cuando se presentan objeciones u oportunidades de cierre, las desperdician. No saben utilizar el silencio como mecanismo para conseguir que la persona se comprometa. No les hemos enseñado o ellos no saben que para cerrar un negocio hay que hacer la pregunta definitiva y callarse. Es muy frecuente que las ventas se pierdan por la poca habilidad que tienen los vendedores primero, de detectar la oportunidad de cierre y segundo, no saber qué hacer cuando se presenta. Muchos vendedores cuando se presenta la oportunidad de cierre hablan y hablan y hablan y hablan y como que están engolosinados con eso y lo que están haciendo en la medida que siguen hablando es dar información que puede poner en alerta al cliente, decir que lo tiene que pensar y si lo tiene que pensar, muy probablemente esa venta se vaya a perder. Por supuesto que los clientes lo pueden pensar, claro que lo pueden pensar, pero que piensen cómo van a girar, si van a pagar en efectivo o con tarjeta de crédito. Que piensen si quieren que les despachemos la mercancía a la casa o a la oficina. Y que lo piensen si que lo quieren pagar de contado o de crédito. Pero que no piensen si van a tomar la decisión de irse con nosotros o con los competidores. Esas son cosas básicas, fundamentales que les debemos enseñar a nuestros vendedores. Deben estar siempre muy bien capacitados en esto, porque cada oportunidad perdida va para la competencia. Cuando un cliente decide comprar algo, se lo va a comprar a quien mejor se lo venda. Y si nosotros pasamos por el camino, por el recorrido del cliente y nos vio y no nos compró, no siempre es por calidad del producto. Es más, me atrevería a decir que muy pocas veces es porque el producto no cumpla
con los requisitos del cliente, es porque nuestros vendedores no tenían esas habilidades que facilitara y consiguiera que hubiera un cierre que nos garantizara no solamente esta venta, sino la repetición que la relación con los clientes tiene. Y por último, el error número 10 que se comete en la gestión de ventas telefónicas no tiene que ver con los asesores, tiene que ver con el maltrato, el acoso al cual son sometidos las personas que hacen esta labor por parte de sus jefes o supervisores. Seguramente ustedes sabrán que uno de los condimentos más complejos de manejar en un call center, en una organización que vende masivamente por teléfono, es la alta rotación. Y la alta rotación lo que hace es que las personas duren muy poco. En la industria de los call centers, ustedes bien saben, estoy en Colombia, en la industria de los call centers, la cual conozco con alguna suficiencia, me permite identificar que un promedio razonable de rotación mensual en las campañas de venta sea de aproximadamente el 10% mensual. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos una campaña que tiene 50 agentes, 50, pierde 5 todos los meses. Entonces, si usted coge 5 y lo multiplica por 12 meses, esa campaña tiene una rotación del 120% al año. Conclusión, un niño o una niña, un muchacho que trabaja en una campaña de ventas, no dura más de 4 o 5 meses. Entonces, ¿por qué se va? Se va no es porque sea difícil vender, no es porque no entienda el producto, es porque le renuncia al jefe. La gente cae seducida a la hora de la vinculación por el nombre de la compañía. Voy a dar un ejemplo cualquiera. Alguien te dice, mira, voy a trabajar a Coca. La gente cae rendida ante el nombre de la organización y entra fascinada y encantada de haber logrado vincularse con una organización como esa. Y 4 o 5 meses después tú le preguntas, no, me retiré, ¿y por qué? ¿La compañía era buena? No, magnífica. ¿Y pagaba bien? Sí. ¿Y los beneficios? Sí, pero ¿por qué te retiraste? No me entendí con mi jefe. Una de las causas por las cuales la gente se va, no solo de la gente que vende por teléfono, sino de todo tipo de organizaciones, es por la mala relación que tienen con los jefes. Pero en las ventas telefónicas, ¿por qué es tan crucial? Porque cuando tenemos una alta rotación, lo que estamos es incubando poca experiencia, poco conocimiento. Entonces los clientes comienzan a percibir que la gente que los llaman no son gente experimentada, que conocen muy poco el producto, conocen muy poco de la competencia, no saben destacar beneficios. Y esta gente se está yendo es porque sus jefes terminan siendo aquellos pocos sobrevivientes de esa campaña que tenía el 10% mensual de rotación. Entonces, como se fueron, el que completó 6 o 7 meses es el más antiguo y terminó convertido en el jefe. ¿Y cuál era la modalidad de liderazgo que él tuvo que soportar o que le tocó vivir durante el tiempo que estuvo ahí? Pues un jefe perseguidor, acosador, que solamente daban regaños y mucho rejo. Pues este muchacho que lleva 6 o 7 meses, que no tiene muchas habilidades de liderazgo, es puesto al servicio, entre comillas, al servicio, a dirigir a sus nuevos compañeros, y él solo entiende que acosar, maltratar y estar dándole malos tratos a las personas es el único mecanismo que conoce, porque con él funcionó. No, aquí las organizaciones tenemos que ser muy claras y muy serias y entender que el liderazgo es parte fundamental del resultado. Que en la medida en que nosotros consigamos que las personas se sientan sobre todo apoyadas, más que supervisadas y vigiladas, que los jefes están básicamente en función de darles soluciones a las personas, estas personas pueden ir encontrando posibilidades de mejorar su desempeño. Que los supervisores y los jefes son aquellas personas que les proveen ayuda en los momentos críticos, que los apoyan cuando el día no ha sido bueno, que entiende que esto es un tema de largo plazo, de aprendizaje, de recorrido, y que a ellos les corresponde darle las soluciones. Si me permiten la comparación, los muchachos que están haciendo la gestión telefónica están jugando el partido.
Y cuando el partido se pone complicado, yéndonos al tema futbolístico, pues lo que hacen los futbolistas cuando el tema está complicado es mirar hacia el banco, mirar hacia el entrenador para que él les diga cómo lo resuelven, porque para ellos es complejo, el rival está siendo superior. Bueno, pues lo que se espera de un auténtico líder sentado en la raya o parado en la raya es que les dé soluciones, que les dé indicaciones de cómo contrarrestar, minimizar el efecto de lo que el contrario le hace. Llevado a la vida de las ventas telefónicas es exactamente igual. Los líderes, los supervisores, los jefes, más que pedir cuentas, están es para apoyar al servicio del equipo, al servicio de los individuos, que los nuevos se sientan con confianza, darles las posibilidades, aprender de los errores y volverlos un aprendizaje, tomar llamadas que no salieron tan bien y descubrir dónde fueron las cosas que dejamos de hacer bien, para darles información a todos los demás y que el equipo aprenda y conozca y reconozca sus errores para construir sobre ellos nuevas oportunidades, mejor desempeño. En la medida en que consigamos mejor desempeño, pues los asesores van a durar más, van a ganar más, la compañía estará muy contenta, seguramente habrá bonificaciones y premios adicionales y se convertirá en un círculo virtuoso que nos llevará para arriba. De lo contrario, pues caeremos en el error número 10, que es jefes que cada vez acosan más, que son más intolerantes ante las fallas de las personas, la gente se siente frustrada, la gente se desanima, siente que este trabajo no es para ellos, entonces pues simplemente, aunque ganen muy poquito, pues prefieren irse porque maltratos no los van a soportar. Y esa es una de las cosas que más nos va a ayudar a tener un equipo sólido, que aprenda, que conozca y que tiene una baja rotación y nos va a ayudar a mejorar el desempeño. Muy bien. Entonces, con este completamos los 10 errores más frecuentes en las ventas telefónicas y nuevamente abro el espacio para que si ustedes tienen alguna duda de qué se puede llegar a presentar o qué dudas tienen con respecto a cada una de las objeciones o de los temas que les he mostrado, pues simplemente me cuentan y lo vamos resolviendo. Ahora, si ustedes están interesados en tener una copia de esta presentación o de una infografía que les explica estos 10 errores frecuentes de las ventas telefónicas, me pueden escribir. Aquí está mi correo electrónico, a mi correo electrónico, se los voy a dejar y yo con muchísimo gusto esta misma noche les podré responder enviándole ambos artículos, ambos archivos, la presentación que acabamos de ver y una infografía que detalla un poco más los 10 errores más frecuentes en las ventas telefónicas e inclusive otra infografía que también tengo diseñada que se llama No Más Guiones, que dice por qué razones y cuáles son los elementos que hacen que las ventas telefónicas por guiones no sean lo más recomendable para este mundo contemporáneo. Quedo pendiente de sus preguntas. Ok, acá hay una pregunta por nuestra fanpage en Facebook. Sí, señor. De la señorita Beatriz. Dice, en estos tiempos de crisis, ¿cómo hacer con mi empresa que se dedica a temas intangibles cuando los clientes contestan que no hay dinero? Muy bien. Bueno, definitivamente esto nos lleva, me voy a devolver a una de mis clases de la Universidad del Mercadeo, donde alguna vez le preguntamos a uno de los profesores, maestro, ¿qué pasa si tengo problemas de ventas? Y él me dice, mire, cuando uno tiene problemas de ventas, lo que tienes que segmentar. Y si sigue teniendo problemas, siga segmentando. Entonces, lo que básicamente nos está diciendo es que no podemos ver a los clientes como una masa etérea llena de posibilidades, sino ir separando. Evidentemente, hay clientes que no tienen dinero, pero hay otros que sí lo tienen. Entonces, lo primero que hay es que segmentar. Segundo, particularizar las ofertas. Quiere decir que a ciertos grupos de personas no le puedo hacer una oferta igual a todo el mundo. Tengo que particularizar las ofertas y esto me lleva a conocer mejor a mis clientes. ¿Qué significa conocer mejor a mis clientes? ¿Cuáles son los problemas, los miedos, los sueños, las aspiraciones que los clientes tienen? Y sobre cada una de ellas, entendiendo que algunos segmentos de mis clientes lo pueden tener,
hacer ofertas mucho más enfocadas a resolver esos temas que hacerlo de manera global. Pero adicionalmente, quiero agregar a esto. Es muy frecuente, y me devuelvo a uno de los puntos anteriores, es que dejamos al teléfono el primer contacto con el cliente. Miren, en este momento y en este momento de situación tan difícil como la que estamos viviendo, la gente no quiere que le llamen a vender, la gente quiere sentir que la están apoyando, que le están enseñando cosas, que le dan oportunidades, que le dan valor. Entonces, no te muestres como un vil vendedor. Ofrece algo antes, sin pedir nada a cambio. Si tú tienes un producto intangible, enséñale cosas a la gente. Cómo aprovechar mejor, cómo sacarle mayor provecho, cómo tener más rendimiento. Y no le vendas nada. Le mandas la información para que él sienta que tú no le estás vendiendo, que tú le das. Y eso se llama crear deudas emocionales. Créale deudas emocionales a las personas. Dale cosas. Y mi recomendación es dar 3 cosas antes de pedir algo a cambio. Enséñale cómo mejorar, cómo cuidarse. Después le mandas otra información de un video que le explique cómo sacarle mejor rendimiento a su producto, a su servicio. Después le muestras qué otros usos tiene. Y cuando ya le has enviado 3 cosas y le has dado 3 valores de contenido con valor, le haces una oferta. Un ejemplo muy interesante es un comercial que seguramente muchos de nosotros hemos visto y se llama Open English. Y aunque es un comercial, es para vender, lo primero que dice no es lo que vende y no lo que da. Más o menos es así. Entendemos que estamos en una situación difícil y debemos quedarnos en casa para que todos estemos bien. Para que puedas mejorar y aprovechar este tiempo, te puedes conectar a una de nuestras clases gratuitas en Facebook. Ahí estás dando. Pero si quieres mejorar más rápido, por cada programa que compres, te damos otro. Entonces, fíjate que la intención no es vender, aparentemente, pero el discurso es, ven con nosotros, te vamos. Hola, 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 Dan. Aló, Oscar, sí, hola, ¿cómo estás? Sí, justo se había ido el audio y el video en mi punto. Muy bien. ¿Seguimos conectados? Sí, seguimos conectados, también tenemos invitados. Hay una persona que ha pedido, a ver, permíteme revisar un instante, levantado la mano. Sí. Nos piden que, por favor, indiques tu correo porque quieren que les compartas el correo, la infografía y la presentación. Ok, claro que sí. Entonces, como les decía, les voy a compartir mi correo electrónico. Aquí está mi correo electrónico, está mi teléfono, por WhatsApp también puedo enviar la información. Y a las personas que me escriban, les voy a enviar la presentación y un par de infografías, los 10 errores más frecuentes en las ventas telefónicas y no más guiones. ¿Por qué razón no debemos usar los guiones y qué podemos hacer para reemplazar esas cosas que los guiones o los scripts o los libretos nos invitan a hacer, pero que realmente no son del todo, fueron efectivos? No estoy negando que los guiones en su momento fueron efectivos, pero las cosas evolucionaron.
Las cosas cambiaron, ya no es el mecanismo, la gente ya no quiere sentir que les recen un discurso. Entonces, ¿alguna otra pregunta, Dan? A ver, voy a revisar. En Zoom no hay. Voy a revisar en Facebook. Un instante, por favor. Muy bien. No, no han realizado. Piden la infografía, ya le diste tus datos. Sí. Todo ok. No hay preguntas, Oscar. Bueno, pues no, no habiendo preguntas, pues quiero agradecerles por su tiempo, por haber hecho las preguntas, por permitirme entrar en sus vidas hoy. Y bueno, y desearles el mayor de los éxitos y ofrecerles con todo cariño y con toda sinceridad mi apoyo en estos temas. Me encanta participar en esto. He tenido la oportunidad en esos 24 años que les mencionaba, la oportunidad de ser el gestor y creador de varios call centers, apoyar a muchas compañías que hacen venta telefónica de todo tipo de productos, servicios, tangibles, intangibles, gestión de, no necesariamente venta directa, sino consecución de citas. Entonces, todo el ciclo de venta telefónica y presencial, digamos, he tenido la oportunidad de participar en eso. Y si sienten que mi participación les ayuda, pues maravilloso, yo encantado de poderlos apoyar. Oscar, me comentan que en la página que has puesto aparece tu dirección web, no tu correo electrónico. Ah, tienen toda la razón. Entonces voy a escribir acá, es Oscar E. Tienen toda la razón, no escribí mi correo electrónico, sino la página web. Estoy escribiéndolo. Medra, entonces es Oscar E. medraconsultores.com. Ahí lo escribí, alguien que me lo preguntó. oscar@medraconsultores.com. Correcto. Y en el chat de Zoom, nuestro expositor invitado ha colocado su correo. Estoy también copiándolo a la fanpage de Management Perú. Correcto. Correcto. No hay Entonces, más preguntas. a las preguntas que me hagan, con mucho gusto las resolveremos. Alguna idea se nos va a ocurrir entre ambos y la idea es que le saquemos el mayor provecho a estas oportunidades que pues, seguramente por las circunstancias van a escasear y por esa razón tenemos que ser más efectivos. Porque como... Oscar, una pregunta. ¿Cuál debería ser el proceso natural para la fuerza de ventas que estaba acostumbrada a la labor física, presencial, y ahora pasar de un momento a otro por este tema del COVID al mundo digital? Bueno, las fuerzas comerciales estaban acostumbradas y casualmente hoy tuve la oportunidad de hablar con un par de clientes que me decían, mire, es que tengo mis fuerzas comerciales acostumbradas masivamente a visitar a los clientes uno a uno, pero ahora no podemos salir, ¿qué hacemos? Entonces yo les he dicho, miren, lo primero, las organizaciones crecen por dos razones. Una, porque atraen clientes nuevos y segundo, porque retienen. Ahora, la posibilidad de salir a conseguir clientes nuevos está muy limitada. Bueno, retén. Hay que conservar a los clientes actuales. Y el teléfono es un mecanismo muy efectivo para conseguir retención de clientes, pero no a venderles, a preguntar qué necesitan, cómo los podemos apoyar, qué necesidades tienen, qué dudas tienen con respecto a nuestros servicios, si realmente están aprovechando todos nuestros servicios o todas las potencialidades que nuestros productos y servicios tienen y que la gente lo use mucho. Una cosa que también pasa mucho es que a la gente le venden cosas, pero después los vendedores no se preocupan por saber si los clientes las saben usar y se olvidan de eso. Ahora, una manera de vender más es ayudar a que los clientes usen mejor lo que les hemos vendido para que cuando se les acabe o se acabe la vigencia o lo que sea, pues tengamos una posibilidad de seguir vendiendo. Ahora, se pueden llegar a presentar nuevas oportunidades de venta, pero serán muy escasas. Entonces, eso quiere decir que tenemos que trabajar en estos 10 puntos que les acabo de mencionar para garantizarnos que, aunque tengamos pocas posibilidades, nuestro porcentaje de cierre mejore. Porque es ahí la única posibilidad de mantener o reducir la pérdida que naturalmente por las circunstancias actuales se puede llegar a presentar. Ok, Oscar. Muchas gracias por tu participación nuevamente y bueno,
para las personas que estén conectadas, Oscar nos va a acompañar el próximo martes a la misma hora con un nuevo tema. Sí, muchísimas gracias y bueno, esperamos vernos pronto. Hasta luego. Hasta luego.